Bueno, buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno que nos estén acompañando en esta mañana. Y en esta mañana vamos a ver el capítulo 6 de Marcos, versículos 45 al 51. Y estos pasajes que están en la Escritura hablan de ciertas dificultades que tenían los discípulos de Jesús en medio del mar. Ellos venían de un milagro que Jesús había hecho y era haberles dado comida a 5,000 personas. Esa comida se las había dado anteriormente a esto con 5 panes y 2 peces que el Señor había multiplicado y les había dado a de comer a tantísima gente. Los discípulos habían visto todo esto que ellos habían pasado. Jesús les había dicho que los acomodaran de cierta manera para poderles dar de comer, y pues era muchísima gente. Entonces Jesús les dice a los discípulos que vayan y se suban a una de las barcas porque van a pasar a otro lugar mientras él oraba. Y aquí empieza ahora sí que el comentario de esta mañana, ¿verdad? Donde los discípulos se suben a la barca, pero en lugar de irse por la ribera que el Señor les dijo que se fueran, ellos agarran y cuando menos se lo esperan ya están en medio del mar, y por supuesto ya tenían dificultades ahí encima. Entonces vamos a leer lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y habla de Marcos capítulo 6 del versículo 45 al 51. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era fantasma y gritaron, porque todos se veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué tremendo, ¿verdad? Los discípulos se encontraban con dificultades en medio del mar. Dice aquí que el mar les era contrario, tenían contrario, ¿verdad? El mar, los vientos, las olas, todo contrario. A veces dentro de la iglesia, el mar es contrario, ¿verdad? A veces en nuestras vidas el mar es contrario y pues tenemos que remar ahora sí que contracorriente, ¿verdad? Así se encontraban los discípulos aquí en este pasaje de la Escritura. Y miren con lo que empieza. Jesús los despide, los sube a la barca, pero Jesús lo que hace, él se va a orar. Él oraba en todo tiempo, él oraba en todo momento. Él era un hombre de oración, él era un hombre que dependía de Dios en oración. Y esto nos enseña a nosotros, ¿verdad? Dentro de la iglesia, a siempre estar orando, a continuamente estar orando, estar clamando al Señor, estar dependiendo de Él, a estarlo buscando. Al Señor le gusta que lo busquemos. Él quiere que tengamos la disciplina de orar, de buscarlo. Y a Él le gusta que le contemos, ¿verdad? Él miraba aquí a los discípulos, pero a Él le gusta que la gente llegue a Él y le pide. Y miren lo que dice la Escritura, vamos a ver qué es lo que dice. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de Él, ¿verdad? Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Dice: y después que los hubo despedido se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. El Señor los había despedido para que se fueran a la otra ribera, y ellos agarraron y se fueron al mar. El Señor no les dijo que se fueran al mar. El Señor no los mandó a que se fueran a atravesar el mar. Les dijo que se fueran a la otra ribera y que Él los iba a alcanzar. Es lo que el Señor les dijo, pero estos agarraron y se fueron, ¿verdad? Cuando menos se lo esperaron, ya estaban en medio de un conflicto. Y un conflicto que los rebasaba, porque ya estaban en medio de las olas y estaban en medio del mar embravecido, ¿verdad?
Así nosotros podemos estar en medio de un mar embravecido, en medio de unas olas que nos están rebasando y que creemos que la barca se puede ahogar, se puede hundir, perdón. En medio de conflictos de la vida, en medio de conflictos de la economía, en medio de conflictos de la salud, en medio de conflictos de la familia. Muchas veces tenemos tantos conflictos y necesidades humanamente, ¿verdad? Y a veces podemos encontrarnos sin aliento o sin esperanza, o nos podemos encontrar deprimidos, o nos podemos encontrar turbados. Muchas veces el Señor nos dijo o nos dice que nos vayamos por un camino, ¿verdad? Y a veces nosotros tomamos decisiones equivocadas en la vida y a veces agarramos por otra parte. Humanamente también nos equivocamos, a veces tenemos errores de juicio, ¿verdad? No somos perfectos. Pero en medio de esa imperfección que somos, el Señor está viéndonos. Y en cualquier momento podemos echar mano de eso. Porque claro que los temores llegan a nuestra vida, ¿verdad? Y vivimos en un mundo tan lleno de situaciones y nosotros somos tan imperfectos que el temor toma lugar en nuestra vida. Y a veces en nuestra mente, que es tan fuerte, nos podemos hacer ideas que muchas veces ni siquiera van a pasar. Y pensamos, ¿y si pasa? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me embarga el banco? ¿Y si mis hijos les pasa esto? ¿Y si la pandemia? ¿Y si cosas que ni siquiera van a pasar y ni siquiera han pasado y a lo mejor nunca van a pasar? Pero nosotros mismos a veces nos llenamos de situaciones la mente y nos llenamos el corazón de temor y de aflicción. Y llegan las olas, ¿verdad? Y llegan las olas de la vida y a veces nos pegan con dureza. Aquí estaban los discípulos igual, en medio de la barca y en medio del mar de la vida, ¿verdad? Así está nuestra barca a veces en medio de la mar y las olas están pero si por encima de nosotros. O al menos a veces así nos sentimos, ¿verdad? Pero miren qué es lo que pasó con los discípulos que estaban allí a la mitad del mar, ¿verdad? Y el Señor estaba en tierra. Dice aquí el versículo 47, el Señor estaba en tierra y ellos estaban arriba de la barca, allá a la mitad del mar. Y los vientos eran contrarios a ellos. Les estaba pegando duro, ¿verdad? Y ellos, ¿cómo estaban arriba de la barca? Todos atemorizados. Todos asustados estaban. Así podemos estar nosotros. Asustados con lo que pudiera pasar. Que no sabemos todavía ni qué es, pero que muchas veces el solo hecho de pensar en las cosas por venir nos asusta. Y muchas veces no tomamos en cuenta que el que va con nosotros en la barca es el Señor. Y el Señor ahí va, ¿verdad? Fiel, fiel, fiel. Qué importante descansar en esas promesas, ¿verdad? De que el Señor va con nosotros todos los días y Él no se baja de la barca. Dice, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Y miren lo que dice el versículo 48, y viéndolos remar con gran fatiga. ¿Qué es lo que dice esta palabra, verdad? El Señor los estaba viendo. Jesús los miraba, ¿verdad? Que ellos estaban batallando con los remos, batallando con la vida, batallando con la situación, con los vientos que estaban por encima. Y Él se está dando cuenta que aquí donde dice la palabra y gran fatiga, era un gran esfuerzo que ellos estaban haciendo. Ese gran esfuerzo les estaba causando dolor. Ese gran esfuerzo que ellos, cuando una persona hace gran esfuerzo en algo, le causa dolor, ¿verdad? A veces te causa dolor. Si es ejercicio, las personas que hacen mucho ejercicio, les duele el músculo, les duelen las piernas, les duele así como que el gato y demás, ¿verdad? El esfuerzo. Y aquí ese esfuerzo que ellos estaban haciendo, dice, era un gran esfuerzo que ellos estaban haciendo.
y eso los estaba fatigando. Muchas veces nosotros también hacemos gran esfuerzo y estamos haciendo gran esfuerzo, y tal vez ahorita en este momento en nuestras vidas estamos haciendo un gran esfuerzo por muchas situaciones que están pasando, ¿verdad? Un gran esfuerzo, y muchas veces puede haber dolor en el corazón. Pero aquí es donde nos debemos de dar cuenta, ¿verdad? Que Cristo va dentro de la barca con nosotros y en nosotros. Y aquí va dentro de nosotros, ¿verdad? Él siempre va a estar ahí. Y sobre todo que a través de su Espíritu Santo Él nos consuela. Él nos consuela y nos dice: no temas, yo te ayudo. Aquí los discípulos estaban con gran fatiga haciéndolo, con gran fatiga nadando, ahora sí que remando con las olas al contrario, ¿verdad? Estaban así los discípulos. Y estaban así, miren lo que dice el versículo 40, y viéndole remar con gran fatiga, ¿verdad? Con un esfuerzo sostenido, no paraban, no dejaban, ¿verdad? Y que era tanto que estaban causando ese dolor físicamente, que muchas veces a nosotros nos causan dolor las situaciones. La incertidumbre nos puede causar dolor, ¿verdad? El hecho de no tener una respuesta aún, el hecho de que una situación se alargue y que no tengamos esa respuesta de Dios, nos puede estar causando dolor, esa sola incertidumbre, estar pensando qué es lo que va a pasar y que no pasa, ¿verdad? Estar detenidos, ahí nos puede estar causando dolor. Y miren lo que dice ahí mismo en el versículo 48, dice: porque el viento les era contrario. Ellos estaban remando contra el viento, ¿verdad? Contra la marea, contra las olas, contra todo lo que estaba pasando en ese momento. Estaban en gran confusión ahí los discípulos de Dios. Y miren lo que dice: cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárselos. La cuarta vigilia de la noche son las 3 de la mañana. A esa hora llegó Jesús. ¿Y ustedes creen que llegar a las 3 de la mañana ellos no lo ocupaban? Claro que lo ocupaban. Claro que lo ocupaban. A lo mejor era cuando más recio estaba, ¿verdad? Las olas, o a lo mejor cuando ellos más temor tenían. Porque a veces cuando viene una olita dices: pues la pasamos, la olita, ¿verdad? Y pues pon la barquita y pues la pasamos. Como si fueran de esas tablas de surfer, ¿verdad? Que te pones de panza y bueno, pues pasa la ola, ¿no? Y ahí estás jugueteando con la olita. Dices: no, pues pásala, y pasa la olita. Pero ya cuando viene un olón, que dices: no, pues sabes que ya esta ola ya no la puedo pasar, y menos de panza. Dice, eran las 3 de la mañana cuando el Señor llegó, ¿verdad? La cuarta vigilia era lo más oscuro de la noche. Era lo más negro. Y a veces las situaciones están en lo más negro cuando el Señor viene y resuelve. Cuando el Señor viene y a veces nos permite, ¿verdad?, pasar por situaciones, muchas veces con propósito, y sobre todo siempre hay propósito de Dios. Dice la Escritura: a los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien. Porque nuestro Dios es un Dios justo y es un Dios de amor. Y Él siempre interviene, siempre en nuestras situaciones, siempre interviene en el momento adecuado. Dice: vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Dice, Él no deja de venir, ¿verdad? Eran las 3 de la mañana y no por eso no iba a venir. Dice: no hay dificultad que impida que Cristo se manifieste con amor a los suyos. Y Él, en medio de su amor, Él abre el mar para que los suyos pasen, ¿verdad? Él calma las olas para que los suyos pasen y les dice: ven, yo te voy a ayudar, ven, pásale, ¿verdad? Pásale, y detiene la tempestad, y detiene las olas, y detiene la dificultad para que su pueblo pase. Y así, mira, hermano, en medio de la dificultad en la que puedas estar, el Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fiel.
Él lo que quiere es que nosotros confiemos, que nosotros estemos tomados de su mano, pero Él tiene control de todas las cosas, ahorita y por venir. Él tiene todo el control de todas las cosas. Él es nuestro Dios y Él es poderoso. El Señor es poderoso para rescatar a cualquiera, ¿verdad? Pero Él también le gusta que le pidamos. Dice, y viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. En lugar de estar bien contentos porque Jesús había llegado, ¿verdad? Ellos pensaron que era un fantasma. ¿Cuántas veces la mente no nos puede hacer ver cosas que no son, pensar cosas que no son? Y la mente se nos va, ¿verdad? Y si me llega a pasar, y muchas veces se nos va de una manera tan negativa, porque a veces en lugar de pensar en cosas positivas en nuestra mente, a veces nuestra mente corre a pensar cosas negativas. Y si ya le pasó, y si ya le hicieron, y si no llegó, y si ya le pasó algo, nuestra mente empieza a correr de una manera negativa. Y dice el Señor en la Escritura que de todo lo bueno, de todo lo puro, en esto pensar. Aquí ellos pensaron que era un fantasma. No pensaron que era Jesús el que venía por encima de las olas, por encima del mar, el que iba a parar la tempestad. Ellos no se habían dado cuenta del Dios poderoso que Jesús era. Él acababa de pasar el milagro de los panes y los peces y haberle dado el alimento a las 5,000 personas. Pero aquí dice que todo el corazón de ellos no sabía con qué tipo de Dios estaban tratando. No sabían qué tipo de persona era tan poderosa, que hasta el mar le decía que se calmara y se calmaba, ¿verdad? Ellos todavía no entendían que Jesús podía hacer eso. Y ellos, en lugar de saber eso y de entender eso, como no lo entendían, ellos pensaban que era un fantasma. Y muchas veces nuestra mente no nos lleva a entender quién es Jesús y lo poderoso que es para dominar cualquier situación y para estar en control de cualquier situación. A veces las situaciones se nos hacen más grandes, que dicen, no creo que Jesús pueda. No creo que pueda Jesús sanar a esta persona. No creo que pueda Jesús intervenir. ¿Por qué? Porque a veces nuestro corazón no lo entiende todavía. No lo quiere entender, ¿verdad? No tenemos la credulidad o la sensibilidad de creer en que Él es un Dios todopoderoso. Así los discípulos no creían que Jesús podía hacer eso, por eso ellos pensaron que era un fantasma. Su mente los llevaba a pensar que era un fantasma. Y miren lo que sigue. Pensaron que era un fantasma y todavía gritaron, ¿verdad? Se asustaron con lo que estaba mirando, con lo que estaba pasando. Esas obras sobrenaturales que solamente Jesús podía hacer, ¿verdad? Ellos estaban asustados. Y miren, el versículo 50 dice, porque todos le veían y se turbaron. Todos lo estaban mirando qué es lo que estaba pasando, que Jesús venía sobre el mar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sigue? Dice, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Los consoló, ¿verdad? El Señor fue en auxilio de ellos y los consoló. Y les dice, ellos allí oyeron la voz. Y dice la Escritura que nosotros escuchamos la voz del Señor, ¿verdad? Que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Ellos oyeron la voz de su pastor, de su maestro. Y Él los está consolando y les dice, tener ánimo. Tener ánimo. Y el Señor nos dice en esta mañana, ¿verdad? Tener ánimo. Anímense. Anímense porque el Señor está con nosotros. Y Él tiene control de todas las cosas y su mano no se ha cortado. Dios sigue trabajando en su plan. Dios sigue y todo obra para bien. Y aquí les dice, ¿verdad?, a sus discípulos tener ánimo. Y ellos escuchan su voz. Y nosotros podemos escuchar su voz en esta mañana diciéndonos, ten ánimo, levántate.
Levántate porque vienen cosas nuevas, levántate porque vienen cosas diferentes, levántate porque viene ahora sí que una diferencia en nuestra vida. Una diferencia, un parteaguas de un antes a un después. El Señor quiere que lo conozcamos personalmente, que tengamos una relación personal con Él, que podamos tener esa relación íntima con Él, que podamos tener ese fervor en nuestro corazón. Y dice el Señor, ten ánimo, no temas, dice el Señor, ten ánimo, levántate, dice el Señor. Viene a consolarnos, ¿verdad? También a nosotros, así como a ellos nos consoló, nos consuela hoy a nosotros. Y nos dice, no tengas miedo de todo lo que miras que está pasando, yo estoy contigo. No tengas temor. ¿Cómo se han de haber sentido los discípulos cuando escucharon eso, verdad? Abrazados con el Señor. Dios es un Dios cercano, ¿verdad? Esto les quitó el temor que ellos sentían. El sentir un Dios cercano, ¿verdad? El sentir un Dios cercano y el poder saber y entender que Dios está cerca de nosotros. Sí es un Dios que está en el trono, pero a través de su Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Y esto, el saber ellos que Dios, que Jesús estaba tan cerca de ellos, les quitó el temor. ¿Cómo se han de haber sentido ellos mismos, verdad? Que en medio de la tempestad viene Jesús y se sube a la barca, en medio de lo que ellos estaban sintiendo, de que ellos estaban solos. Así te puedes estar sintiendo, ¿verdad? Que estás sola, en medio de tu conflicto, en medio de tu situación. Pero déjame decirte que no, que el Señor está contigo. Y que el Señor va arriba de tu barca. Y que el Señor te dice, no temas, yo soy. No temas, yo soy el que voy contigo. Y este tiempo va a pasar. Estos tiempos difíciles van a pasar. Y el Señor nos consuela, ¿verdad? Y nos dice que tengamos ánimo y que escuchemos su voz. Que así como Él se metía a orar con su Padre, nos metamos nosotros a orar, ¿verdad? Que Él está allí en el trono, ¿verdad? Orando por nosotros, clamando por nosotros. Miren lo que dice el 51. El Señor ahí mismo, los discípulos por supuesto que se alegran, ¿verdad? Y en medio de la tormenta Él viene a silenciar sus temores. El Señor viene a calmar las almas de cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor nos levanta y nos conforta. Él conforta nuestras almas, nuestras vidas. Y dice el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Imagínense qué es lo que sintieron los discípulos, ¿verdad? Cuando miraron que Jesús se subía a la barca. Se subía a la barca y que los vientos se calmaron. Así los vientos de nuestra vida por los que estamos pasando, ¿verdad? Cualquier viento que llega a golpear nuestra vida, cualquier viento que esté azotando nuestra ciudad, nuestro país, ¿verdad? Ese viento va a quedar tranquilo. Porque el Señor es el que va dentro de nuestra barca, ¿verdad? Y yo te invito en esta mañana a confiar, a que ese corazón a lo mejor endurecido, o a lo mejor ese corazón que todavía no cree, o a lo mejor ese corazón que tiene duda o que tiene temor, ¿verdad? Le puedas entregar al Señor en esta mañana tu temor y Él pueda ser el Señor de tu barca. Y lo puedas invitar y le puedas abrir tu corazón y le puedes invitar a que Él venga y tome el lugar que le corresponde en tu vida, ¿verdad? Porque solamente Él te va a dar paz y Él te va a dar consuelo y te puedas dejar de imaginar tantas cosas en tu mente que a lo mejor nunca van a pasar y puedas venir y entregar tu vida a Él y dejar que Él lleve a buen puerto tu barca, ¿verdad? Que Dios te bendiga y que puedas estar bien ahí en donde tú estás. Un abrazo te mando. Aló.